Bienvenidos a la transmisión de la Iglesia Bautista Fundamental en Casa Grande, Arizona. Les habla el pastor Roberto Goins. Somos una iglesia bautista bíblica, cristocéntrica y misionera dedicada a la familia. Nuestro enfoque es la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, la conversión del pecador, la edificación del creyente, la adoración de Jesucristo, el compañerismo para exhortar y animar a los hermanos y la oportunidad de servir juntos al Señor. Si usted vive o conoce a alguien en esta área, sería un honor tenerle con nosotros. Estamos ubicados en el 18280 West Hannah Road en Casa Grande, Arizona. Nuestro horario de servicios son los domingos a las 11 a.m. y los jueves a las 7 p.m. La predicación que escuchará a continuación viene de uno de nuestros servicios más recientes. Nuestra oración es que el mensaje de la palabra de Dios sea de bendición para ustedes. Buenas noches. Tal vez algunos en camino, pero bienvenidos todos. Vamos a comenzar con oración esta noche. Y si tiene un poquito de frío, estoy luchando lo más que posible con eso, pero yo tengo 73, pero no quiero obedecer las máquinas, como los hijos nuestros, ¿no? Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de estar reunidos una vez más, por cada persona presente. Y gracias por la oportunidad de estar una vez más reunidos en tu casa. Bendice nuestro tiempo esta noche. Bendice todo lo que vamos a hacer, los cantos, tiempo de oración y la predicación esta noche. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces vamos a poner de pie para cantar 322 años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien no hizo yo, y en el Calvario su murió el Salvador. De alma y divina gracia,
pueden sentarse. Entonces tenemos una canción en la pantalla. Una canción en la pantalla. Fuerte Dios. Fuerte Dios. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Amén, pueden sentarse. Y vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, esta noche. A veces es bueno mirar en lo fundamental de nuestra fe. Yo sé que a veces nos gusta mirar en cosas muy profundas o muy como diferentes en la Biblia, comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Son cosas que a mí me gusta enseñar, pero nunca debemos olvidar o dejar de predicar los fundamentos de la Biblia. Y el fundamento más importante de la Biblia es la salvación. En capítulo 3 de Juan, Cristo tiene un encuentro con un señor que se llama Nicodemo. Y vamos a mirar esta historia esta noche. Y voy a explicarle algo acerca de lo que Cristo va a decir a Nicodemo. Pero vamos a comenzar primero en verso 1, leyendo esta historia. Y si tal vez no entiende todo lo que hacemos en esta iglesia, está bien. O no sabe que es bautista. Realmente somos bautistas, pero bautista no es religión. La fe que nosotros pensamos es más cerca a lo que enseña la palabra de Dios. Es triste que gente dice que son bautistas, pero si uno los pregunta por qué, realmente no tiene respuesta, sino que siempre ha asistido a la iglesia.
Pero hay razón por lo cual nosotros somos bautistas. No voy a hablar todo eso, pero quiero decirles en primer lugar que la salvación y la manera que uno recibe la salvación es lo más importante de cualquier cosa que existe. Porque sin la salvación, como vamos a mirar enseguida, nadie puede ir a la presencia de Dios después de esta vida. Es imposible. Mira verso 1, esta noche. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Encontramos este hombre que es un ser religioso de los fariseos. Los fariseos tenían vidas que realmente nadie podía mirar a su vida y decir que estaban haciendo cosas indebidas. Por lo externo, ellos vivían por la letra de la ley hasta todo. Recuerda que Cristo tuvo más problemas con los fariseos que cualquier otro grupo de gente, y fueron los fariseos que crucificaron a Cristo. Los seres religiosos. Nunca debemos olvidar eso, que fue la religión que mató a Cristo. Porque Él estaba trayendo a la gente que supuestamente estaba con ellos a Él. Y es lo que nosotros, si somos cristianos, queremos también que los religiosos salen de religión para entrarse en una fe verdadera o una relación con Cristo mismo, que no es religión. Y eso es lo que Cristo va a enseñar y explicar a Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche. Hay personas que piensan, y realmente no sabemos, pero hay personas que piensan que Él se fue anoche para que nadie lo pudiera ver hablando con Cristo. O sea, Él estaba interesado en lo que Cristo decía, pero Él no quería que los otros fariseos supieran lo que Él estaba haciendo. Entonces, a solas, tal vez escondido, fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, cuando veo verso número 2, él dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ya podemos ver la razón por qué Cristo le responde en la manera que responde. ¿Por qué? Porque Cristo no vino como maestro. Hay muchas personas que dicen que las enseñanzas de Cristo son buenas cosas, y sí son. Pero si Cristo tan solo es un maestro, hemos perdido la persona que es Cristo. Recuerda el Señor que llegó a Cristo y dijo: Maestro, ¿qué puedo hacer yo para recibir la salvación? Él dijo: buen maestro. Y él dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino Dios. Él estaba diciendo a este Señor: si yo solamente soy un maestro, no soy bueno. Pero si soy Dios, soy bueno. Cristo dice a ese Señor: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: mira, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de
Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros tal vez hubiéramos dicho, gracias por decir esas cosas tan bonitas. Maestro, vino de Dios, señales, pero Cristo cambia la conversación por completo. Porque Él está tratando de hacerle entender a Nicodemo que Él es mucho más que un maestro que puede hacer señales. Él dice, de cierto. Y en la Biblia, cuando Cristo dijo algo 2 veces, fue algo importantísimo. De cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Una buena pregunta. Yo creo que todos, si no entendieran la salvación, van a decir lo mismo. ¿Cómo es posible nacer de nuevo? Mira lo que dice allí. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, hay mucha confusión en cuanto de lo que Cristo estaba diciendo cuando Él dijo de agua. La religión enseña que agua es el bautismo. Esa es la manera que ellos explican la necesidad de ser bautizado desde infancia en un sentido, pero si miramos bien lo que Cristo dice, Él está hablando de 2 nacimientos. Nacimiento de agua y nacimiento del Espíritu. Él no está hablando del bautismo. Y hay algunos que piensan que es la palabra de Dios, que también en la Biblia se refiere como agua. Pero lo que yo veo es en el verso número 6. Él mismo se explica cuando dice, otra vez verso 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primeramente dijo no puede ver, ahora no puede entrar. Mira el verso 6. Lo que es nacido de la carne es agua. Lo que es nacido del Espíritu es. Para mí es claro ver que nacimiento de agua está hablando de lo que sucede en el vientre de la mamá. Nacimiento de agua y nacimiento de Espíritu. Carne, físico, espiritual. 2 nacimientos. Mira verso 17. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando dice os es necesario, podemos ponerlo en términos como esos. No hay otra manera. No hay otra manera de ver el reino de Dios, a menos que nace de nuevo. Es un nacimiento espiritual. Mira verso 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio, si os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Está hablando con él en cosas terrenales y Nicodemo no entiende. Verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es, mira la misma palabra, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sabemos aquí, seguimos leyendo verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, o no hay otra manera que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Levantado cómo? En una cruz, muriendo por los pecados del mundo. Él no vino como maestro, él vino como sacrificio. Él vino el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan el Bautista dijo eso. Está diciendo que es necesario en la misma forma que Cristo fue crucificado, fue necesario o no hubo otra manera, sino que Él muriera en lugar de nosotros, que el nacimiento de nuevo es tan importante que la crucifixión de Cristo. ¿Sí o no? Es lo que dice. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El nacimiento de nuevo tiene que ser algo que uno no puede ver. Porque es como el viento, verso 8, que sopla de donde quiere y oyes, podemos escuchar especialmente en Arizona, el viento cuando viene la tormenta de polvo. Sabemos que va a tener unos vientos fuertes, pero no hemos podido ver el viento. Pero no podemos decir de dónde está viniendo ni de dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Voy a decirle algunas cosas acerca del nacimiento de nuevo. Número 1, en verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Número 1 es importante. Importantísimo podemos decir. Es la cosa más importante. Y la razón por que nosotros predicamos la salvación sin obras es porque la obra de un nacimiento físico no tiene nada que ver con el bebé, sino los padres del bebé. Realmente el bebé está inocente, inconsciente, realmente no sabe nada, sino que ya ha tenido una concepción, porque los padres se juntaron, la manera que físicamente sabemos, y hubo una concepción. Recuerda que la vida comienza con concepción. Por eso el aborto es algo tan feo. Porque la vida comienza con la concepción. Cuando Dios pone vida en el vientre de la mamá, allí comienza la vida. En ese momento.
pero es algo importante. Número 2, es algo instantáneo, o sea, que sucede así. No es como el nacimiento físico, que cuando alguien tenemos que esperar 9 meses, 8 meses, hasta que sale el bebé. El nacimiento de nuevo, el nacimiento espiritual, sucede así. Lo triste de la religión es eso. Yo he hablado con muchos religiosos. Yo pasé como 7 años entrando a las cárceles en Carolina del Sur, hablando con la gente y escuché tantas cosas, pero muchas cosas que yo siempre escuchaba de los religiosos fue eso. Yo les podía preguntar, al morir, ¿está seguro que va a ir al cielo? Nunca podían decir que sí. ¿Por qué? Porque nunca saben. Porque la religión es algo tan atrapador, porque uno nunca sabe. Porque si es obras, ¿cuántas? He escuchado eso. Pues si las buenas obras abundan más que las malas obras, entonces alguien está bien. Pero no en la Biblia dice eso. ¿Cuántas veces comió del fruto Adán? Una sola. ¿Qué le sucedió? La muerte pasó a él por una sola fruta. Entonces, ¿qué chance tenemos nosotros que hemos cometido pecado tras pecado tras pecado? Ninguna. Es algo instantáneo. No es un desarrollo en nuestra vida. Porque la concepción realmente es así. Yo no soy doctor, pero yo sé que cuando se unen hombre y mujer y hay concepción, sucede así. Igual que el nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque es vida. Nacimiento es vida. Y si es vida es porque estamos muertos espiritualmente. Si no tenemos a Cristo, si nunca hemos recibido el nacimiento de nuevo, que la salvación, no tenemos vida espiritual. Y como Nicodemo tenía tanta información, tantos ritos, tantas ordenanzas de la religión, él no podía entender lo espiritual. ¿Por qué? Estuvo muerto espiritualmente. Él no entendía. Entonces es instantánea. Número 3, es imposible. Es una imposibilidad por el ser humano. Solamente Dios puede producir vida en el ser humano. Solamente Dios puede producir vida en el ser humano. Tengo 3 cosas en cuanto de la imposibilidad de recibir a través de los parientes o otros familiares. Lo que yo hago con mi vida no puede afectar lo espiritual de la vida de mis hijos. Yo no puedo transferir mi salvación a nadie. Es la decisión individual de cada persona recibir o rechazar a Cristo. Por eso nosotros no practicamos esas ordenanzas. El bautismo para nosotros sucede después de la salvación, porque uno sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Porque si alguien no entiende, ¿cómo van a recibir algo que no entiende? Recuerda que Adán y Eva fueron inocentes.
Y la cosa que me ha tenido un poquito, pues, pensativo es, yo tenía algunas cosas en el huerto de Adán que me parecen pecados. Pero Dios solamente tenía una sola ley: no come de fruto. ¿Por qué? Pues parece un poquito de desconfianza, cosas así, llegando al tiempo cuando fue tentada Eva. Pero lo único que Dios les tenía por responsable, y no a ella, sino a él, porque Dios no dio el mandato a Eva, solamente a Adán: lea su vida y va a ver. Entonces lo responsable fue Adán. Y lo único que Dios le juzgó fue por la ley que él ya sabía antemano. Entonces, por eso, mi fe, aún lo puedo enseñar a mis hijos, lo puedo enseñar a la iglesia, lo puedo enseñar en público, pero no puedo transferir mi fe a nadie. ¿Por qué? Porque cada persona tiene que hacer la decisión sí misma. Es imposible de transmitir a través de parientes o familia. Es imposible de duplicar. Es una obra que solamente Dios puede hacer. La salvación es la obra de Dios. La obra de Dios. Y es imposible desanular. O sea, cuando uno recibe el nacimiento de nuevo, es permanente. Una vez, para siempre. Es una bendición saber que no tenemos que preocuparnos si hoy me siento salvo. Es la razón porque en la iglesia pentecostal, a veces Pentecostés es un poquito dividido, porque a veces, no todo, hay diferente, pero algunos que piensan que si se siente mal, ha perdido la salvación. Eso no sucede bien, pecó, ya no soy salvo. Tienen que repetirlo otra vez y otra vez y otra vez, pero yo sé que mis hijos a veces son bien necios, pero no van a nacer 2 veces. Y el Hijo de Dios tampoco. Una vez que uno se entrega a Cristo, que uno acepta el regalo de la salvación, confía en el hecho que Él fue levantado sobre la cruz para pagar el precio por los pecados, porque nadie podía pagar tal precio. Y recibe lo que Él hizo, recibe vida eterna, nueva. Es el nacimiento de nuevo. Es una imposibilidad de recibirlo por otros, de hacerlo porque es un acto de Dios, y de desanularlo porque es permanente. Permanente. Y ya he dicho eso, es individual, o sea, algo personal. Cada persona tiene que hacer la decisión. Recuerda, cuando yo digo la decisión, no significa que uno decide, es que Dios mismo está diciendo al corazón: no quisiera recibir esta vida eterna. Porque si Dios no está trabajando, nada va a suceder. Recuerda que no tiene que ver con la voluntad de nosotros, es la voluntad del Padre. Es la voluntad del Padre. Número 5 es algo inmerecido. Inmerecido. Es la gracia de Dios. Nicodemo, tan bueno que fue, no podía depender en su religión. El hecho que era un fariseo, el hecho que conocía la Biblia como su manera de entrar en el reino de Dios. Y Cristo le dijo claramente: si no nace de nuevo, nunca vas a ver el reino de Dios. Si no nace de nuevo, nunca vas a entrar en el reino de Dios. Si está dependiendo de sus obras,
si está dependiendo de sus ordenanzas, está dependiendo su asistencia en una iglesia, no va a entrar al reino de Dios. Hay una canción en nuestro himnario, mi fe descansa en Jesús. Mi fe reposa en Jesús. Yo sé que voy al cielo porque puso mi fe en Él, en lo que Él hizo, en la promesa que Él nos dio. Si alguien invoca el nombre del Señor, serás salvo. Es algo inmerecido. Por eso la tierra, el terreno, pie de la cruz del Calvario es nivelado. Los ricos tienen que humillarse, los pobres tienen que humillarse, los sabios, los insensatos, todos que vienen a Cristo vienen de la misma forma, con nada en las manos que podemos ofrecer a Cristo. El hecho de que soy un pastor, el hecho de que he predicado, nada de esas cosas va a servir en cuanto de mi salvación. O Cristo no hubiera llegado al mundo y no hubiera muerto en la cruz. Si fuera posible por obras, entonces Dios no hubiera dado su unigénito Hijo para sufrir en la manera que Él sufrió. Piénsalo. No hubo otra manera. En la gracia de Dios. Nicodemo tuvo que recibir a Cristo. Tuvo que despojar todo de lo que él creía. ¿Cuál es su lugar en Juan capítulo 3? Voy a demostrarle un pasaje, Filipenses. Me llegó a la mente, no lo tengo anotado. Guarden su lugar en Juan. Ya casi terminamos. Mira verso número 1 de capítulo 3. No, verso número 4. Tres. Filipenses 3. Estoy indeciso, pero disculpe. Se nota, ¿no? Pero quiero que miramos el contexto de lo que está diciendo. Amén. ¿Todo tienen? Mira, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando dice confianza en la carne, está hablando de las obras que uno hace en la carne. Mira lo que dice verso 4. Aunque yo tengo también de confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mira lo que Pablo nos explica acerca de su religión, lo que él había logrado en su vida. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira el verso 9. Y ser hallado en Él. Mira ese versículo muy importante. Mira. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo,
la justicia que es de Dios por la fe. Pablo dijo, yo tengo muchas cosas para poder jactar, porque yo tengo un récord de la persona quien era yo, pero lo tengo todo por basura para ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe. La fe es algo que no podemos ver. Recuerda, lo que uno no ve es realmente lo que es real. Lo que uno puede ver, obras, para Dios no tienen valor. Regresen por favor al capítulo 3 de Juan. Inmerecido. Inmerecido es la gracia de Dios. El hombre no merece la salvación, pero Cristo ofrece la salvación gratuitamente. Gratuitamente. No tenemos que pagar nada, Cristo ya pagó todo en la cruz. No es especial saber eso, porque yo no tengo mucha plata y a veces no soy la mejor persona, pero el hecho que Cristo ya pagó todo, canceló la deuda. Lo único que uno tiene que hacer es confiar, poner su fe en lo que Él hizo y va a recibir la salvación. La justicia de Dios en vez de la justicia nuestra. Otra cosa, verso número 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es inexplicable. Verso 8, que dice, nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu, es inexplicable. No hay explicación. ¿Recuerda que estaba diciendo el hermano Larry, el misionero que estuvo hace 2 semanas, que hasta estaba con los indigentes allí hablándoles acerca de la manera que Dios puede tomar a un borracho, o un drogadicto, o un mujeriero, y puede recibir la salvación y dejar ese estilo de vida así? Y uno piensa, ¿cómo fue posible cuando intentaba y intentaba y intentaba y intentaba? Porque la salvación es la obra de Dios. Es una nueva vida, nuevo propósito. Si ustedes hubieran conocido al pastor antes de conocer a Cristo, fue desastre en mi vida. No me gusta entrar en detalles, pero déjeme decirle que es una persona con muchos problemas. Cosas en mi vida muy difíciles, pero el día que me arrodillé en el altar, en la iglesia, tuve que despojar mi egoísmo y entregar mi vida a Cristo. Cristo quitó esos deseos. Así. La gente decía, ¿por qué es tan diferente? Porque Cristo me salvó. Hermano, lo más especial. Uno dice, yo hice tal cosa, tal cosa, tal cosa. No, Dios hizo todo. Dios me cambió. Y lo hará por cualquier persona cuando deja de confiar en sus obras. Recibe la salvación. Es un regalo. Algo inmerecido, algo inexplicable. Ya hemos dicho algo invisible. Déjeme decirle eso. Estaba yo hablando con un señor una vez en la cárcel. Y yo le pregunté, ese señor, yo fui un martes a hablar con él, un mexicano, y me dijo que ya había puesto en la cárcel porque estaba manejando borracho, tuvo un accidente, pero no recordaba. Y yo le hablé de Cristo, le mostré en la Biblia. Yo podía ver en sus ojos un poquito de lágrimas.
Pero no presioné. El próximo martes regresé otra vez. Me dijo, y dice, hermano, hoy mi esposa llegó, mi hermana me llegó a visitarme en la cárcel hoy y me mostró las fotos del accidente. Y él dijo, el carro estaba destrozado. Yo no sé cómo podía yo sobrevivir este accidente. Y yo le dije, yo sé por qué sobrevivió. Para tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Y el hombre dijo, yo entiendo, eso fue tan triste para mí. Yo entiendo, pero estoy tratando de preparar mi vida para recibir la salvación. Y yo le dije, uno no puede prepararse para nacer. Uno nace. ¿Cómo puede uno preparar su vida para que Dios le salva? No, la Biblia dice, tal como soy, tan pecador. Cristo ya nos conoce. Él ya sabe todo nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Él ya nos conoce toda nuestra vida. No tratamos de llegar a Cristo como personas quienes no somos. No. Venimos a Él exactamente como somos. Y ¿sabe qué? Una transformación así que nos cambia, produce un milagro, un nacimiento de nuevo. Instantáneamente somos hijos de Dios. Y qué bendición eso. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Espero que haya sido claro. Si alguien que tiene preguntas, estoy disponible después del servicio de hablarles más de eso. Deben decirle eso. El Espíritu Santo convence a uno de su necesidad. Voz audible no va a tener, pero va a sentir en su corazón una atracción, una necesidad, un deseo por algo diferente en su vida, sabiendo que le falta algo que ha buscado a través de religión o cualquier cosa. Pero Cristo puede llenar ese vacío en su corazón esta noche si solamente se entrega a Él. Nacimiento es necesario, no hay otra manera. Vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo que nos has concedido esta noche. A veces es bueno ir a los fundamentos, Señor. La salvación es lo más importante. Sin la salvación, el nacimiento de nuevo, nadie puede ver el reino de Dios. Un fariseo que tenía una vida impecable, una vida irreprensible, vino a Cristo de noche y expectaba escuchar algo para ayudarle con su religión. Qué tal buena persona que es Él, pero recibió la respuesta que todos nosotros necesitamos escuchar. A menos que nacimos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Es una obra que solamente Dios puede producir. Cuando alguien viene como pecador, sin esperanza, recibe la salvación, un rescate de Dios mismo, justicia de Él en vez de la nuestra, porque realmente no tenemos justicia. La Biblia dice en Isaías que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Señor, ayuda. Tal vez hay alguien esta noche que el Espíritu Santo le está hablando. Por favor, ayúdale a responder. Con cada ojo cerrado esta noche, nadie está mirando. Hay alguien que dice, pastor, yo nunca he escuchado eso. Es algo nuevo.
yo sé que es algo que necesito en mi vida. O tal vez dice, pastor, ore por mí, que Dios me sigue hablando. ¿Hay alguien esta noche? Levanta la mano, nadie está mirando. Si Dios le ha hablado, hay alguien. Nadie está mirando. Cuando va a casa esta noche, yo les quiero pedir que hable con Dios personalmente y dile, Dios, si yo no soy salvo, demuéstrame. Crea en mí una necesidad de nacer de nuevo. ¿Sabe qué? Él lo va a hacer. No necesita al pastor, solamente necesita a Dios. Lo puede hacer aún en su casa, entregar su vida a Cristo. Dile que, Señor, yo soy un pecador. Yo sé que soy pecador, no hay nada bueno en mí. Yo no merezco esa gracia, esa salvación, pero yo quiero aceptar. Yo creo que Cristo murió en mi lugar en la cruz. Por favor, Dios, sálvame. ¿Y sabe qué? Instantáneamente va a recibir el nacimiento de nuevo. Que Dios nos ayude. Padre, gracias por el tiempo que nos has concedido esta noche. Siento, Dios, el Espíritu Santo esta noche. No conozco corazones, pero creo que está trabajando en vidas. Ayúdales a entender que el pastor no les puede ayudar, ningún ministro, ningún hermano, ningún padre o madre o abuela o abuelo. Es una decisión personal que cada persona tiene que tomar de recibir a Cristo para tener vida nueva. También ver el reino de Dios, que es espiritual, Señor. Despídenos con tu amor. Sigue obrando y trabajando en corazones y vidas en el nombre de Cristo. Amén. Muchísimas gracias por prestar atención esta noche. El domingo a las 11, mañana los hombres que quieren asistir a las 6:30, estudio de hombres con el hermano Moisés va a dar la lección en el salón social. Y muchas gracias por tu tiempo esta noche. Están despedidos. Dios les bendiga. Mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que